Continuamos con el pseudocódigo. En esta ocasión vamos a ver el bloque en desde mientras, que es un bloque de tipo ciclo. Los bloques de tipo ciclo nos sirven para ejecutar una o más sentencias por una o más ocasiones. De esta forma, en lugar de escribir esas sentencias que queremos que se ejecuten más de una vez, en vez de escribirlas varias veces, lo que vamos a hacer es colocarlas dentro de un ciclo y ese ciclo se va a encargar de ejecutarlas un cierto número de veces. Y para utilizar el ciclo desde mientras, vamos a utilizar esta sintaxis. Primero escribimos la palabra desde, después vamos a establecer el límite inferior de ese ciclo, es decir, en dónde inicia, utilizando una variable. Después vamos a escribir la palabra mientras y luego vamos a especificar una condición para que el ciclo se siga ejecutando. Este va a ser nuestro límite superior. Ya dentro del bloque escribimos una o más sentencias que queremos que se ejecuten en varias ocasiones y terminamos de esta forma el ciclo. Vamos a ver un ejemplo. Dice: elabora el pseudocódigo de un programa que escriba 100 veces la palabra pseudocódigo. Si recuerdan, para escribir en pantalla utilizábamos el proceso escribir y entre paréntesis poníamos lo que queríamos que se viera en la pantalla, en este caso la palabra pseudocódigo. Si quisiéramos que se escribiera esa palabra 100 veces, entonces tendríamos que escribir el proceso escribir 100 veces, lo cual nos originaría un pseudocódigo pues muy extenso y muy repetitivo. Entonces, en lugar de poner la palabra de poner el proceso pseudocódigo, el proceso escribir con la palabra pseudocódigo dentro, lo que podemos hacer es colocar esa sentencia dentro de un ciclo que se ejecute 100 veces y de esa forma ya no tenemos que escribir 100 veces la misma sentencia escribir. Vamos a ver cómo quedaría. Comenzamos colocando la palabra inicio y después vamos a declarar la variable i de tipo numérico. Esta variable i nos va a servir para establecer los límites inferior y superior. Colocamos la palabra desde y después ponemos la variable en su valor inicial y decimos que este ciclo se va a ejecutar mientras esta variable sea menor o igual que 100. Debido a que esta variable va a ir aumentando en una unidad cada vez que se cumpla un ciclo, entonces se va a ejecutar 100 veces. Dentro del bloque desde vamos a poner la sentencia que queremos que se ejecute, en esta ocasión 100 veces, que es, como decíamos hace un momento, el proceso escribir, el cual va a tener dentro la palabra pseudocódigo. Terminamos el ciclo desde y terminamos el programa. De esta forma es como quedaría el pseudocódigo para que se ejecute 100 veces el comando escribir, el proceso escribir, y se ve en pantalla la palabra pseudocódigo 100 veces. Vamos a ver más o menos cómo funciona. Decíamos que aquí estamos estableciendo el valor inicial de esta variable, que va a ser 1, y después decimos que vamos a ejecutar este ciclo mientras la variable tenga un valor que sea menor o igual que 100, que va a ser mi límite superior. Entonces, supongamos que estamos iniciando, decimos que i vale 1, 1 es menor o igual que 100, eso es cierto, por lo tanto escribimos la palabra pseudocódigo en pantalla. Llegamos al final del ciclo y vamos a aumentar la i en una unidad, entonces ahora i vale 2, y nos venimos hasta acá y preguntamos: 2 es menor o igual que 100, es cierto, entonces volvemos a escribir la palabra pseudocódigo en pantalla. Terminamos con el ciclo y volvemos a aumentar el valor de i, ahora i vale 3, y decimos 3 es menor o igual que 100, es cierto, entonces escribimos pseudocódigo en pantalla. Llegamos al final del ciclo y aumentamos una unidad más a la i, ahora vale 4, decimos 4 es menor o igual que 100, esto es cierto, entonces escribimos otra vez en pantalla la palabra pseudocódigo, llegamos al fin del ciclo y volvemos a aumentar el valor de i, ahora vale 5, 5 es menor o igual que 100, también es cierto, y así vamos
haciendo la misma operación una y otra vez hasta que llegamos al valor de 100 y decimos que i vale 100, 100 es menor o igual que 100, es cierto, entonces escribimos la palabra pseudocódigo, llegamos al fin del ciclo y ahora aumentamos una unidad más ahí y ahora i vale 101, 101 es menor o igual que 100, esto es falso, el 101 no es ni menor ni igual que 100, por lo tanto ya no se ejecuta esta sentencia, se termina el ciclo, se sale de él y después se termina con el programa. Entonces esta sentencia ya se habrá ejecutado 100 veces y habrá escrito en la pantalla la palabra pseudocódigo 100 veces. Y es así como funciona un ciclo, en este caso el ciclo de este. Vamos a ver un segundo ejemplo un poco más complejo. Dice, elabora el pseudocódigo de un programa que reciba 3 números de teclado y muestre el promedio de estos. Ya habíamos visto un ejemplo parecido donde recibíamos 3 números de teclado y sencillamente lo que habíamos hecho en aquella ocasión, como todavía no habíamos visto ciclos, es de leer estos números, escribir la sentencia leer 3 veces. Pero también lo podemos hacer mediante un ciclo y poner esta sentencia una sola vez. Imagínense que nos estuvieran pidiendo no que recibiéramos 3 números, sino que recibiéramos 500 números. Tendríamos que escribir 500 veces el proceso leer. En cambio, si lo ponemos dentro de un ciclo, tendríamos que ponerlo una sola vez e indicar en el ciclo que se ejecute esas 500 veces. Pero bueno, en este caso, para hacerlo más sencillo, vamos a poner que son solo 3 números que se van a recibir desde teclado. Entonces colocamos la palabra inicio, vamos a ocupar algunas variables para este programa de tipo numérico, vamos a ocupar i, que va a ser la variable que vamos a utilizar para el límite inferior y superior dentro del ciclo, la variable numérica n, que nos va a servir para ir almacenando el número que se esté tecleando el usuario, después la variable suma, que va a ir almacenando todos los valores de n que el usuario vaya tecleando, y finalmente, ya que hayamos obtenido la suma total, esa suma total la vamos a dividir entre los 3 números que recibimos para obtener el promedio, el cual vamos a almacenar en esta variable. Bien, ya que tenemos nuestras variables numéricas, entonces iniciamos con el ciclo y decimos que este ciclo se va a ejecutar desde que i vale 1 y mientras i sea menor o igual que 3. Quiere decir que se va a ejecutar 3 veces, porque ocupamos 3 números. Bien, entonces acá vamos a primeramente leer desde teclado lo que escribe el usuario y lo vamos a almacenar en n. Ya que tenemos almacenado en n, vamos a decir que la suma va a ser igual a lo que tenga el valor de suma más el nuevo valor que ha sido introducido por el usuario. Y de esa forma terminamos nuestro ciclo. Entonces este ciclo se va a estar ejecutando 3 veces, se va a leer un número de teclado, ese número se va a ir sumando a la suma total, y ya una vez que se terminen de sumar los 3 números, que se termine este ciclo, entonces dentro de promedio voy a dividir esa suma entre 3 y voy a escribir en pantalla ese promedio y finalmente termino con el pseudocódigo de ese programa. Bien, vamos a tratar de explicar un poco más a detalle qué es lo que ocurre en este ciclo y cómo es que vamos almacenando en la variable suma lo que está tecleando el usuario. Entonces, de nuevo, vamos a suponer que estamos ejecutando este pseudocódigo, que es realmente un programa, y que primero tenemos las 4 variables, y decimos que desde que la variable i vale 1, y mientras esa variable sea menor o igual que 3, se va a ejecutar estas 2 sentencias. ¿Ok? Entonces, para que se entienda un poquito más, vamos a utilizar esta tabla, donde voy a ir poniendo los valores que van a tener i, que va a tener n y que va a tener suma. Entonces, cuando iniciamos el ciclo, i vale 1, ¿sí? Porque aquí estamos diciendo que i vale 1 en un inicio.
Entonces i vale 1, 1 es menor o igual que 3, es cierto. Entonces ejecutamos esta sentencia, leemos un número desde teclado y lo almacenamos en n. Vamos a suponer que el usuario introduce el número 3. Entonces, como el usuario introdujo el número 3, n vale 3. ¿Ok? Suma, hasta este momento no lo hemos usado, entonces vamos a pensar que suma vale 0. Entonces sería suma es igual a suma, es decir, suma es igual a 0 más n, cuyo valor es 3. Entonces 0 más 3, pues nos da 3. Entonces, en esta primera iteración, suma vale 3. ¿Ok? Leímos ese 3 desde el teclado, se asignó a n, y luego se le sumó a suma, que todavía no tiene ningún valor, entonces 0 más 3 es igual a 3, suma vale 3. Llegamos a fin desde, eso provoca que la i se le añada una unidad, ahora i vale 2, ¿ok? I vale 2, entonces decimos 2 es menor o igual que 3, eso es cierto. Entonces, de nuevo, ahora leemos desde teclado otro número. Supongamos que en esta ocasión el usuario tecleó el número 7, por lo tanto ahora n vale 7. Y decimos suma es igual a lo que ya tiene suma más ese 7. Entonces suma es igual a lo que ya tiene suma, que es el número 3, más el 7. Por lo tanto suma va a valer ahora 10. Llegamos al fin del ciclo. Se le añade una nueva unidad a la variable i, entonces ahora la variable i vale 3, y decimos 3 es menor o igual que 3, es cierto. Entonces de nuevo leemos desde teclado, supongamos que el usuario teclea el número 5, entonces ahora n vale 5, y decimos que suma es igual al valor que ya tenía suma, más el valor de n, que es 5. Entonces suma igual al valor que ya tenía suma, que es 10, más el valor de n, que es 5, por lo tanto ahora suma vale 15. ¿Sí? Primero el usuario tecleó un 3, luego un 7 y luego un 5. Entonces tenemos hasta ahorita 15 en la variable suma. Llegamos al fin desde, eso hace que la i se aumente en una unidad, entonces ahora la i vale 4. Decimos 4 es menor o igual que 3, es falso, 4 no es ni menor ni igual que 3, por lo tanto ya no se ejecuta ninguna de estas sentencias, se llega al fin del ciclo y se sale, y decimos que la variable promedio va a ser igual a lo que contiene suma sobre 3. Recordando cuánto tenía suma, tenía 15, 15 entre 3 me da valor de 5, entonces promedio es igual que 5. Y escribimos en pantalla el valor de promedio, que habíamos dicho es 5. Y esta es la forma en que se ejecutaría este pseudocódigo. Esto es lo que nos está indicando con este ciclo. Bien, espero haya quedado claro la forma en que se utiliza este ciclo desde dentro del pseudocódigo.